Buenas tardes, mi nombre es Erika Arce. Y yo soy Ives Madrigal. Nosotras somos estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Santa Paula y el día de hoy les vamos a presentar una charla sobre la importancia del lenguaje inclusivo en discapacidad. Ok, para empezar vamos a conocer el concepto de discapacidad. Según el concepto estipulado por ley, la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Con esto lo que queremos decir es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la sociedad, el ambiente no es apto para que ellos puedan andar libremente sobre aceras, en la vía pública, el transporte público, que aunque se está trabajando actualmente en eso, aún falta mucho por avanzar. Si gusta, continuamos. También la discapacidad en Costa Rica tenemos que hay un 18,2% de personas mayores de 18 años con discapacidad. Esto equivale a 670.640 personas con discapacidad, donde el 60,9% son mujeres y el 39,1% son hombres. También tenemos que conocer los tipos de discapacidad. Para poder hablar de lenguaje inclusivo, tenemos que saber los tipos de discapacidad, que vamos a empezar con la discapacidad física. La discapacidad física es toda limitación ocasionada, ya sea por un traumatismo o por alguna patología. Por ejemplo, puede ser la pérdida de una extremidad o el funcionamiento habitual de cada persona, ¿verdad? Cualquier enfermedad que nos afecte para realizar actividades de la vida diaria independientemente, ya se considera como una patología que afecta nuestra independencia. Por eso es una discapacidad física. También tenemos la discapacidad sensorial. Esta discapacidad afecta todos los sentidos y, por ejemplo, puede ser la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. También tenemos la discapacidad intelectual. Esta discapacidad afecta el funcionamiento de las personas en la participación social y el desarrollo de la autonomía. También tenemos la discapacidad psicosocial. Estas son alteraciones de tipo conductual y de comportamiento adaptativo, y estas vienen derivadas de trastornos mentales. También tenemos la discapacidad múltiple. Esto es una combinación de limitaciones, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual y también discapacidad intelectual. Entonces vamos a proseguir a hablar del uso del lenguaje. En esta parte, ¿verdad? Tenemos que entender que el lenguaje no es neutral. El uso y la intencionalidad que se le dé puede modificar el significado de muchas palabras. Entonces, por ejemplo, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores es importante. También con el lenguaje se puede integrar o marginar o evolucionar. Palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un lenguaje que no es adecuado. Y el objetivo del lenguaje inclusivo, ¿verdad?, es que el lenguaje como herramienta de comunicación debe representar a todas las personas de forma igualitaria y contribuir al fomento de una sociedad igualitaria y de equidad. Entonces, que nuestro lenguaje no discrimine, eso es algo muy importante. Ok, como parte de las pautas para tener un lenguaje inclusivo con todas las personas, como punto número 1,
Tenemos el término persona con discapacidad, porque ante todo somos personas, sin importar la limitación que tengamos. Entonces, es ideal sustituir el término discapacitado o ciego o sordo y utilizar el término persona con discapacidad, persona con ceguera, persona con discapacidad auditiva. Porque, como se los decía, ante todo somos personas y no debemos colocar etiquetas. La discapacidad es una característica más de la persona y no es lo único por lo cual se nos debe reconocer como personas. Y por eso es importante anteponer la palabra persona, siendo persona con discapacidad el término más adecuado y nunca utilizar el término discapacitado. Además, las personas no son discapacitadas, sino que tienen una discapacidad. A esta situación se le añade un entorno que no permite una igualdad de oportunidades real, ya sea por falta de accesibilidad universal, falta de compromiso de algunos sectores de la sociedad o por la vulneralización constante de los derechos. Entonces, una persona se encuentra con una desventaja debido al entorno, ya sea social o físico. Después, no tenemos que utilizar los términos inválido, minusválido ni retrasado. Estos son términos inadecuados que tienen una connotación negativa. Entonces, palabras como inválido, minusválido, disminuido, retrasado o los términos que se utilizan como tullido, mutilado, son peyorativos y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad al atribuir un nulo o reducido valor a la persona o utilizarse generalmente con una elevada carga negativa. Después tenemos que evitar los eufemismos como capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque esos términos pueden generar una confusión, ya que todas las personas tenemos diferentes capacidades, tenemos cosas en las que somos buenos, cosas en las que somos malos, y es aplicable para todas las personas. Entonces, no es un término que se utilice de manera correcta al referirnos con una persona con discapacidad. Además de eso, son términos ambiguos y genéricos, ya que no se entienden bien con el conjunto de la población y hacen invisible a un grupo social y también ocultan lo que es la realidad. Después, no usar descripciones negativas o sensacionalistas. Entonces, tenemos que evitar expresiones como padece de o está postrado en una silla de ruedas. Entonces, se deben eliminar estas descripciones negativas sobre la discapacidad de una persona que generan compasión. Y lo que deseamos no es obtener eso, no deseamos obtener lástima, obtener compasión por una persona, sino necesitamos una aceptación social que esté fundada en el respeto con sus derechos por todos los ciudadanos por igual. Entonces, ¿qué es inclusivo? Cuando decimos que una persona tiene fibrosis quística, pero si decimos que él sufre de fibrosis quística o que es víctima de o que padece de, ya no sería un término correcto. Y cuando nos referimos a una persona que se encuentra en silla de ruedas, tenemos que decir que es un usuario de silla de ruedas o que utiliza una silla de ruedas. No podemos decir que está postrado o que está condenado a una silla de ruedas. Como número 5, nunca utilizar la palabra normales. ¿Por qué? Porque normales somos todos y todas. No hay un término de normalidad que esté aceptado, porque todas las personas somos diferentes. Entonces, lo ideal es no hacer comparaciones entre una u otra persona utilizando este término. Y entonces, ¿qué es lo inclusivo? Persona con discapacidad, grupo social de las personas con discapacidad, pero nunca decir persona discapacitada, discapacitado o referirnos a que una persona es normal y otra no por tener algún tipo de discapacidad. Siempre es importante utilizar el nombre, ¿verdad? Lo ideal es que nos refiramos, ella es Ana, él es Pablo, él es Juan, y no decir, él es el que está en silla de ruedas, él es el que tiene tal patología. Entonces acá está este afiche informativo que cuando nos referimos a una discapacidad de tipo visual, lo ideal es decirlo así y no llamarlo invidente, cieguito o ciego. Después, persona con discapacidad motora y no es inválido, minusválido, tullido, cojo, mutilado o disminuido. Como les decía, llamar por el nombre siempre o llamar persona con discapacidad si fuera el caso que se requiere y nunca utilizar el término capacidades diferentes, persona especial, discapacitado, enfermito, disminuido.
Cuando nos referimos a una discapacidad auditiva, no utilizar el término sordo, sordito o sordomudo, que es un término que aún se utiliza mucho. Y en discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, no utilizar el término loco, demente, trastornado, anormal, retrasado o deficiente. Y esa sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.